Todas y todos hemos utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, incorporando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que desde mucho tiempo atrás sugiere que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de garantizar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. ¿Van a encontrar un empleo? ¿Van a disfrutar en su caso de un subsidio de paro? ¿Se van a beneficiar dentro de 40, 50 o 60 años de una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a estas preguntas que remiten a una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia rotunda en lo que se refiere al relieve de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. Vaya la primera. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. Como quiera que el rumbo, en cambio, no lo hemos modificado, estará servida la conclusión de que tardaremos un par de días más en encontrarnos con el acantilado, pero no podremos esquivar el choque. Segunda metáfora, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían transportar a tantas personas como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos de la metáfora, ¿tiene alguna solución? La respuesta es sí. La solución pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que subraye lo que está implícito en esta metáfora. El discurso dominante dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, y no sé si esta es la metáfora adecuada, lo de al borde del precipicio, estamos ya cayendo por él, tienen por fuerza que perder. Tercera y última de las metáforas. Imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que con arreglo a ese ritmo, el estanque estará repleto de nenúfares luego de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el estanque estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares cubrirán la mitad del estanque. Como quiera que se multiplican por 2, el día 20 colmarán todo el estanque. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del estanque. El 17 una octava parte. El 16 una 16ava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ava parte de la superficie del planeta. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio.
hemos puesto en marcha un procedimiento endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, mayores energías serán precisos. Detrás de estas 3 metáforas hay un concepto, a mi entender, vital para explicar muchas cosas. Hablo de la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica afirman que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos de la Tierra, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso debo subrayar lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos nosotras y nosotros, los habitantes del norte opulento, los responsables principales, no únicos, pero principales, del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones formuladas por uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Castoriadis afirmó, hace tal vez 15 años, que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores, de utopistas incorregibles. En tanto en cuanto, y sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para determinar si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre no podrá hacer es lo que estamos haciendo nosotros, razonando, diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de manos. Cuarta observación que quiero haceros. No deseo esquivar el sentido de fondo de una propuesta central en el proyecto del decrecimiento. Para explicarlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no en la industria militar, en la industria de la publicidad. Estamos diciendo que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva en todos esos sectores que son responsables centrales del crecimiento imparable de la huella ecológica. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos para enfrentar ese problema innegable? Haremos uso de 2 recursos principales. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Y en segundo término, en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos 2 elementos será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé modo de vida esclavo. Permitidme que en este caso haga un inciso. El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombría.
Su referente mental no lo proporcionan unos lamas que viven aislados en un convento en una de las cimas del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual? Reclaman un incremento general de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de la necesidad de primar la vida social a la que hemos ido renunciando, obsesionados por la producción, el consumo y la competitividad. Quinta observación que quiero haceros. Me interesa muy mucho subrayar que el proyecto del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en el norte opulento. Reivindica, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? 1. Acabo de mencionarlo. La primacía de la vida social frente a la lógica frenética de la producción, del consumo y de la competitividad. 2. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. 3. Lo he mencionado también hace un momento. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. El establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de lo local, la relocalización, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 7 y último, en el ámbito individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que principios y valores como esta media docena que acabo de citar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos 4 ámbitos importantes en los cuales resulta fácil rastrear la influencia poderosa de esos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más fluida en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en las otras tradiciones del movimiento obrero. 2.